verso 39 en adelante. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues de aquí, desde ahora en adelante, me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, dijo María, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, y después se volvió a su casa. Padre, esta noche es mi anhelo que tu Espíritu Santo hable no solo a las miles de personas que hay aquí en el Estadio Metropol, Señor, que hable a la multitud que está en las casas en voz especial de salvación, de sanidad, que mientras yo hablo, no sea yo que lleve la voz, sino la voz de tu Espíritu, para que se sanen a través de las ondas radiales y sean hechos milagros, prodigios y señales en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, denle un aplauso al Señor. Mañana, viernes, estaré predicando sobre el ataque satánico, el imperio satánico. Hablaré sobre los demonios y cómo operan. Hablaré sobre las maquinaciones del diablo. Sábado hablaré a la familia. Mañana, viernes, la actividad comienza aquí en el Metropol a las 7. El sábado, la penúltima noche, a las 6. El mensaje será a la familia de la costa atlántica colombiana y a la familia de Barranquilla. Un mensaje dirigido a toda la familia. Y tercero, el domingo. Mañana comenzaremos el sábado a las 6, mañana a las 7. El domingo, la noche de clamor por la costa atlántica, Barranquilla y Colombia por la paz. Desde las 5 de la tarde traeré en esta actividad un mensaje profético titulado Señales antes del juicio. Señales antes del juicio. ¿Qué acontece cuando un juicio se aproxima? ¿Cuáles son las señales antes del juicio? ¿Cuáles son las señales antes de que ocurre una catástrofe y un juicio? Y con eso terminamos aquí esta campaña gigantesca. Por eso le pido que todo el que pueda, el domingo no se quede nadie. Vamos a llenar al máximo este estadio. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Traigan sus banderas y sus pañuelos el domingo. Vamos a tener un día patriótico, un día nacional de clamor, desde las 5 de la tarde aquí en el Metropol. Cierren todas las iglesias en Santa Marta, Valledupar, en Cartagena, en cuanto pueblo y ciudad hay, que Barranquilla no quede después de la tarde todo cerrado. Ricos y pobres aquí a la cita con Dios el domingo, a la gran noche de clamor en este estadio. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Bueno, hoy
se celebra en Colombia el Día de la Inmaculada Concepción. María, la Madre del Señor, ha sido llamada por religiosos por diferentes nombres. En México le llaman la Guadalupe, en Cuba le llaman la Altagracia, todo es lo mismo. ¿Ah? De cobre, bueno, aquí en dominicano, dijo, esa la de allá. Bueno, en Santo Domingo, la Altagracia en la República Dominicana, en Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, en Puerto Rico le llaman a María la Virgen de la Providencia, aquí la Virgen del Carmen, y así por el estilo, en casi todos los pueblos le tienen un nombre diferente a María. Desde la Macarena hasta la Monserrate, desde la Monserrate hasta la Virgen del Pozo en Puerto Rico, y las 11.000 vírgenes, y las 7.000 vírgenes, y las 20.000 vírgenes. Hay tantos conceptos de María que realmente dejan a uno confundido a veces de quién fue y es en esta noche la verdadera María. A veces la gente piensa en la María de los católicos romanos, otros piensan en la María de los católicos griegos, otros piensan en la María de los etíopes cristianos, y otros piensan en la María de los marionitas allá en el Mediano Oriente. Otros piensan de la María de los rusos ortodoxos o serbios, y otros piensan en la María de los protestantes. ¿Cuál será la verdadera María? En un día donde se honra el nombre de María a lo largo y lo ancho de todo Colombia, uno pregunta, ¿cuál es la verdadera María? La ve distinta cuando va a la República Dominicana y se habla de la Altagracia, o cuando ve la Guadalupe en México, o la Caridad del Cobre de los cubanos. ¿Serán estas? O la del Carmen, que se ha escenificado en la mente de los seres humanos, la verdadera María. Esa es la interrogante que hay en muchas personas. La verdadera María. En cuanto a María, hay dos extremos: los que la idolatran y los que la degradan. Los dos extremos en el concepto mariano son los que la degradan y la barren por el piso y la bajan a una insignificancia irrelevante en la historia de la humanidad y de la Biblia. Y en el otro extremo están los que están dispuestos hasta a matar por la Virgen, porque la han idolatrado. Pero esta noche, aquí en Barranquilla, en este estadio ante miles de personas, no solo aquí sino a través de la radio, yo no vengo a hablarle de la María de los griegos, los romanos o de los evangélicos. Yo no vengo a hablarle de la Virgen de Guadalupe, ni del Carmen, ni de la Altagracia. Yo vengo a hablarle de la verdadera María, cuya realidad está revelada en las páginas de los evangelios para edificación y ejemplo de todas las mujeres y los hombres del mundo. Ahora, vamos a hablar de una realidad de quién era María. Una humilde doncella en un sencillo pueblo de Israel, que nace y vive y se cría en un momento definitivo de la historia, en un momento histórico, en un momento cuando Dios buscaba por su espíritu una mujer en la cual se pudiera escenificar el milagro de la encarnación. Note bien la palabra, no reencarnación,
sino el milagro de la encarnación. El milagro de Dios habitar entre los hombres. La consumación de lo que había ocurrido en una reunión celestial millones de años en el concepto de la creación y miles de años atrás al ver la raza humana creada a imagen y semejanza del Dios eterno caída en ruinas y ver que en el huerto de Edén por una mujer entró el pecado, por la mujer Eva que fue engañada del diablo. Y de esa forma Satanás se adueñó de la mente y Eva entonces se engañó y sedujo a Adán y vino la caída del hombre. Y se dice una promesa en Génesis 3:15 que de la mujer nacería la simiente que daría salvación a la humanidad. Y que así como la mujer fue engañada por la serpiente y trajo a la humanidad por consecuencia el engaño a Adán y luego la perdición de los hombres, Dios escogería entre todas las mujeres una mujer para que trayera la salvación de la humanidad y trayera la ruina del imperio malévolo y satánico. Y así pasaron miles de años en el cual Dios desarrollaba su plan de salvación, hasta que una noche, buscando en las diferentes aldeas, buscaba en los diferentes lugares la mujer que sería bendita entre todas las mujeres, la mujer que sería escogida para restaurar la humanidad que se había caído, para dar esperanza. Buscó en los palacios y no la encontró. Buscó en las graduadas de filosofía de su tiempo y no las encontró. La buscó entre las más altas de la sociedad, las más mejor vestidas, no la encontró. Buscó por todos lados. Buscó aquí, buscó allá. Pasó el ojo del Espíritu por cada casa y por cada lugar, buscando en la tierra de Israel, porque ya había visto en el mundo entero, y busca en Israel el pueblo que le ha designado para ser partícipe y portador de la salvación de la humanidad. Y busca, porque decía que el Mesías nacería de una virgen. Y entonces empezó a buscar, y encontró en una pequeña aldea, en una casa pobrecita, en una gente sencilla dedicada de lleno a la palabra y al Espíritu, una doncella que estaba para casarse, que estaba comprometida, que estaba ya para ir al altar con un jovencito llamado José, y la encontró, y allí sobre ella vino entonces el Espíritu Santo, hizo el milagro de la encarnación, y puso en ella la semilla de la salvación, y allí quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y no por obra de ningún hombre. ¡Qué cosa grande! Una mujer escogida entre todas las mujeres de la humanidad. María era su nombre. Dios vio algunas cualidades en María que la tuvieron que poner sobre todas las demás mujeres del mundo. Dios vio algunas cualidades en María que tuvieron que ponerla por encima de todas las mujeres del Mediano Oriente. Dios contempló en María una serie de cualidades que la pusieron por encima de las mujeres más aristocráticas, más educadas, más sociables, más inteligentes y más acaudaladas de su tiempo. Tuvo que haber visto en esta mujer unas cualidades muy superiores a las demás mujeres. No fue por coincidencia que Dios escogió a María entre todas las mujeres. Vamos a hablar de esas cualidades, porque esas cualidades que revela la Biblia son las que describen la verdadera María. Número 1,
Dios le habló y le dijo que el Espíritu Santo daría sombra sobre ella y quedaría embarazada sin ver hombre. Vamos a ver las cualidades de esta mujer que la hacen resaltar. Y creyó a Dios. Número 1, cuando Dios se le revela y le dice que quedará embarazada y le muestra lo que pasará, no se revela, no es incrédula, ella cree, no pone duda, no es escéptica. Sobre todo, María, la verdadera María, era una mujer de fe. Aleluya. ¿Qué cualidad más bella en María? No dudó, Dios dijo, ella creyó. Ojalá las mujeres del mundo de hoy en día y los hombres siguieran el ejemplo de María y fueran gente de fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede vencer en la vida si no se tiene confianza en uno mismo, en los que le rodean y en Dios. La fe es un ingrediente esencial para poder vivir, para poder triunfar. Por eso Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso la Biblia dice claramente que los incrédulos no van a llegar sino a las pailas del infierno. No hay que estar dudando de la intención de Dios. La primera mujer cayó por incrédula. Noten bien la comparación entre la verdadera María y la mujer Eva, por la cual entró el pecado. La primera mujer fue incrédula. Dios la puso en la abundancia, Dios la puso en la bendición, Dios la puso en el huerto, Dios le dio vida eterna, Dios la protegió, la llenó de gloria. Y cuando viene la serpiente maldita, le dice, con que Dios os ha dicho. Y la primera mujer dudó de la intención de Dios, cuestionó la sabiduría de Dios. Cuando las mujeres de hoy en día entran al lesbianismo, porque hoy hay un grave problema de lesbianismo en el mundo, y una de las cosas que está destruyendo el hogar hasta de muchos matrimonios de años es el lesbianismo. Cuando una mujer entra en la cuestión del lesbianismo o un hombre entra en la cuestión de la homosexualidad, lo que está haciendo es poniendo en duda lo que Dios hizo. Y Dios lo hizo hombre, pues si hubiera querido que usted se enamorara de un macho, lo hubiera hecho en el huerto, en vez de una Eva, un Evo. O si hubiera querido que las mujeres se enamoraran de otra mujer, en vez de hacer un Adán, hubiera hecho una Adama. Pero hizo un Adán y hizo ¿qué? Una Eva. Si hubiera querido que los hombres tuvieran relaciones con hombres, pues no nos hubiera hecho los hombres y mujeres diferentes. A las mujeres le puso pecho, le puso unos órganos genitales diferentes a los del hombre, al hombre lo hizo más feo, al hombre lo hizo más masculino, lo hizo diferente, y a la mujer la hizo más femenina, de eso que viene la palabra femenina. Dios no quiere que el hombre sea femenino, Dios quiere que el hombre sea masculino. Dios quiere que la mujer sea femenina y no sea una machúa. No hay cosa más fea que una mujer machúa. Lo último es mujeres alzando pesas con músculos que parecen unos animales, unas bestias. No hay cosa más tierna que una mujer femenina. María era así. María era femenina. Y esta María estaba satisfecha con ser mujer. Eso fue lo que Dios la hizo, y María en fe aceptaba de esto es lo que soy. Cuando una mujer quiere ser lesbiana, es porque le está diciendo a Dios, no estoy satisfecha, tú no sabes hacer las cosas. Cuando un hombre quiere ser homosexual, le está diciendo a Dios, esto no está correcto. Y ese fue el pecado. La falta de confianza en lo que Dios ha hecho, la falta de fe. Y Eva dudó cuando con que el diablo le dijo con que Dios ha dicho. Y por eso fue que agarró el fruto.
que el día que comieres este fruto conoceréis del bien y del mal, y so, bla, 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 y le creyó todas las mentiras al diablo, comió del fruto y se lo dio al marido, que fue más bruto que ella. Y Adán fue mucho más bruto que ella, pero de eso vamos a hablar el sábado. Entonces, la primera mujer fue incrédula, no creyó las promesas de Dios. Cuando una mujer aborta, está diciendo que lo que Dios hizo, el privilegio de tener hijos, no es una bendición. Está dudando de la intención maternal para la cual Dios creó la mujer. Dios creó la mujer para tener hijos. La creó para ser el recipiente de la vida. Yo entiendo que en la condición económica que muchos hogares tienen, no pueden tener 50, 80 o 90 muchachos como antes. Conmigo trabaja en el ministerio uno que tiene 18 hijos. Y hay algunos así. Hay algunos que han tenido, y yo entiendo eso, pero el hecho tan terrible de que una mujer piense nunca tener hijos para mantener la belleza física, que una mujer odie la maternidad, eso no es normal. Que una mujer cuando quede embarazada quiera tener un aborto, eso no es normal. Si había una persona que tenía razones para cometer un aborto, era María. Pero María creyó a Dios. Si Dios lo hizo, si Dios ha hecho que yo pase por esto, yo creo en Dios. Mujeres de Colombia y de Barranquilla, en ustedes está el ejemplo de María esta noche, de ser mujeres de fe para levantar sus hogares en las enseñanzas de la moral y decir: podemos triunfar, podemos levantar nuestra familia con valores éticos morales, podemos vencer la pobreza, podemos vencer las adversidades, podemos levantarnos en medio de la opresión y ser victoriosas en Cristo y tener fe en la bondad, en el amor, en la grandeza y en el poder del Todopoderoso. Oh, Salamahata Basaya. María era mujer de fe, por eso era bendita entre todas las mujeres. María era mujer humilde. ¿Qué es lo que dice cuando ella habla y le contesta la salutación de Elizabeth y dice que has mirado la bajeza de tu sierva? Qué diferente está María a las Marías que presentan los hombres. Yo cuando veo voy a España y veo la Virgen de la Macarena que representa a María cubierta de plata y de oro, no me habla de la María que yo entiendo. La María humilde de Israel dice: has mirado la bajeza de tu sierva, has mirado la bajeza de esta humilde sierva tuya, Señor, al hacer sombra sobre mí con tu Espíritu Santo. Qué diferente haría a la representación de María en República Dominicana, en Higüey, la Virgen de la Caridad, la Virgen de Altagracia. Yo entré a los atrios del templo de la Altagracia en Higüey y los limosneros mendigaban en la entrada, y el presidente de la República había mandado hacer una puerta de oro para honrar la Virgen de Altagracia. Y en las puertas del templo, en honor a María, en Higüey de la República Dominicana, los pobres se mueren de hambre. Y hoy entonces ve a uno de los cubanos en el exilio en Miami, adornando con ostentosos vestidos de prendas preciosas la caridad del cobre. Y si va a la Macarena en España, igual. Y si va a México en la fiesta de la Guadalupe, le aparece una reina cubierta de prendas y oro. Pero esta no es la verdadera María. La María que está en la Biblia es la sencilla, la mujer que en su humildad está dispuesta a pasar la humillación terrible, someterse a Dios en humildad
Escuche esto, someterse en humildad a un experimento aparente, porque no era ningún experimento, algo que nunca había acontecido en la historia, que Dios preñara en su espíritu, si así lo pone, una persona, una mujer. Ese es el asunto, no un hombre. Embarazó el vientre, la matriz de María por su espíritu. Dice que vino por obra y gracia del Espíritu Santo y no obra de los hombres. Nunca había acontecido una cosa, ni nunca lo ha acontecido jamás. Y esta mujer humilde se somete en la humildad, porque lo que iba a recibir era la humillación. ¿Sabe la humildad que tenía que tener María? Y de eso vamos a hablar ahorita, porque cuando el pueblo supiera, cuando el novio supiera lo que pasó, ¿quién iba a creer 4 cosas de que el Espíritu Santo bajó? Que venga la mujer, la novia suya, a decirle una cosa como esa. Y si se lo dice ahora, no se lo crea, porque ya no van a haber más engendro por el Espíritu Santo. Ahora los de la nueva era están predicando los engendros de extraterrestres. Hace poco decía, una señora dice, una muchacha, quedé embarazada de un extraterrestre. De un extraterrestre, sí. De uno que quizá vive más abajo. Pero ya eso no va a pasar más. Eso pasó una sola vez. Pero imagínense, sea cuando fuera, que le digan al novio que la mujer quedó embarazada sin él tocarla. ¡Ja, ja! ¡Qué humilde era! ¡Qué humilde era esta mujer! En ninguna parte de la Biblia se ve a María alzando la voz a nadie. Ejemplo de humildad. No se ve a María cubierta de millones de dólares y de pesos en prendas y oro y cosas ostentosas. Yo no, si usted puede ponerse la prenda que le da la gana, póngasela. Pero aquí estamos hablando de María. Vemos una mujer, María, que no andaba con todas esas cosas que le ponen a estas imágenes de la Virgen. Una mujer sencilla. Una mujer sencilla. No abría su boca. No dice que en ningún momento ella abrió su boca para defenderse. No andaba en ese espíritu de soberbia. Era una mujer humilde en su hablar, en su trato. No hay cosa más fea que una mujer soberbia. María no solamente es ejemplo de humildad. María, la verdadera María de fe, refleja la humildad, la consumación de una mujer en la humildad. Yo le digo en el día de hoy que muchos hogares se destruyen por la soberbia de las mujeres. La arrogancia, ¿y a qué mueve la arrogancia? La arrogancia vive la ostentación. Vemos la mujer ve la televisión y ve las riquezas y los placeres y las cosas y empieza a exigirle a un marido lo que ese marido no puede dar. Quieren vivir familias en unos niveles que no son reales, y por eso los hogares se destruyen. Cuando la mujer es humilde, la mujer vive dentro del presupuesto del hogar, no ostenta vivir una fantasía. Cuando la mujer es humilde, sobrelleva a su marido, lo cultiva, brega, no está esperándolo con una boconería en la puerta. Yo creo que María era la consumación de las mujeres en humildad. ¿Cuántas mujeres por su soberbia han destruido sus hogares? La que es humilde perdona. La que es humilde se limpia de raíces de amargura. ¿Cuántas palabras ofensivas José le habría dicho a María? Tú me has sido infiel. Yo no dudo que en algún momento José perdió la tabla. Cada vez que veía aquella barriga creciendo, yo creo que José, el diablo, lo tentaba a abandonar a María. La Biblia no lo registra, pero cuántas palabras ofensivas debiera haber dicho José. Pero María estaba ahí humildemente aguantando. María es un ejemplo de humildad aun cuando Jesús está ya crecido. Se recuerda la fiesta en Canaán de Galilea. Mi hermano, el año pasado pasé como 2 veces por ahí cerca de Canaán. Y habíamos pensado en dar la boda de mi hija allí en Canaán de Galilea, porque tiene un significado tan grande. En Canaán, ya hecha una mujer, María sigue siendo humilde. Cuando viene la gente, porque la gente trata de usar las palancas para llegar a las cosas, y entonces viene la gente donde María y le dice: María, mira, se nos acabó el vino. Ese hijo tuyo que está haciendo un milagro, dile que eche alguito ahí para que haga vino.
Ajá. María no vino, aquí está tu madre. Aspiro, porque me lo piden y me vas a dejar en vergüenza. María reconocía su sitio en su humildad. Es más, cuando María se llega donde Jesús, le dice: Señor, dicen que no tienen vino. Y aun cuando Cristo no le llama ni madre, Jesús le dice: mujer, mi hora no ha llegado. No le dice madre, dice mujer. María, tan humilde, se queda tranquila. Cuando le dicen el milagro de la encarnación a María, María, en vez de, yo soy la mejor, dice: yo no valgo nada de esto, ¿cómo me han escogido a mí? Una humilde sierva. Le da a Dios el privilegio de toda la eternidad. Y María sigue siendo igual hasta la cruz. Estaba María cuando le dice: madre, ahí tu hijo, sublimemente humilde a los pies del Calvario. Hay mujeres que cuando Dios las bendice se vuelven soberbias. Hay mujeres que han arruinado sus vidas, sus hogares, sus hijos, porque mientras no eran nadie, mientras no tenían nada, mientras vestían en harapo, eran sencillas y sumisas. Pero el día que Dios las bendijo, las prosperó, se volvieron arrogantes y soberbias. Ahora no hablan con nadie. Yo soy doña fulana. María era la misma cuando bajó en el burrito a Belén, que era la misma cuando estaba caminando junto a Cristo en el apogeo de los milagros, o cuando estaba en el aposento alto buscando la gloria del Espíritu Santo. María siguió siendo humilde, no se le fueron los humos a la cabeza. Mujer, por más que te bendiga Dios, no te vuelvas soberbia, no te vuelvas soberbia en una cosa ni en otra. Mantente siempre recordando que el que es grande en ti es el Espíritu Santo, que el que es grande en tu vida es el Dios que te salvó, el Cristo de la gloria. Ahora, María tenía otra cualidad, la cualidad de la disposición de sufrir por Dios. Una mujer dispuesta a padecer por Dios. Cuando Dios le dice que ella recibirá en su vientre la obra y la gracia del Espíritu Santo, cuando Dios le dice que va a quedar embarazada, y cuando queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, María sabe por lo que va a pasar. María podía renegar de Dios, María podía rebelarse, María podía decir: yo no quiero esto. Sabía que su futuro esposo la iba a juzgar, sabía que la comunidad la iba a juzgar, iba a tener que pagar un precio enorme. Pero María tiene una tercera cualidad: la disposición de sufrir por su Dios, la disposición de sufrir por la realidad que Dios tiene en su vida. Hay gente en el día de hoy que mientras Dios le tenga la nevera llena y le tenga un carro en el garaje de la casa, y mientras tengan el puesto, y mientras tengan lo que sea, aún dentro del Evangelio, mientras tengan al ministerio, que mientras todo le vaya bien, serán fieles a Dios. Pero el día que tengan que padecer persecución, el día que tengan que pasar hambre, el día que tengan que pasar injurias y calumnias y difamaciones, hasta ahí les llegó el Evangelio, hasta ahí les llegó el cristianismo, porque no quieren padecer, no quieren sufrir, no quieren estar dispuestos a hacerle fiel a Dios en las buenas y en las malas. Pero María dijo: tú me has bendecido en el tiempo de abundancia, yo estoy dispuesta a padecer, yo estoy dispuesta a sufrir. Mujeres de Colombia y hombres de Colombia y jóvenes de Colombia, tenemos que mirar y emular el ejemplo de María. Hay que estar dispuesto a servirle a Dios cuando haya vacas en el corral y la nevera está llena. Pero hay que servirle a Dios cuando lo que haya es un vaso de agua y un poco de pan, cuando los zapatos sean nuevos o cuando sean viejos, cuando la gente nos adule y nos aplauda, como cuando la gente nos maldiga y nos persiga. El que perseverara hasta el fin, este será salvo, y todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. Mujer sacrificada,
sacrificó su prestigio. Aquí que vamos a llegar, mujeres, y voy a hablar ahora a las mujeres de la alta sociedad de Barranquilla y de Colombia. María perdió por un tiempo su prestigio de mujer. ¿Qué es lo más grande que una mujer tiene? ¿El Mercedes-Benz? ¿La mansión? ¿O el marido? No. Lo más grande que una mujer pueda tener es su honra, su prestigio. Por eso hay mujeres, y voy a mencionar una de ellas, Elizabeth Taylor, que trató hasta comprar maridos para levantar el prestigio, pero nunca lo ha podido levantar. Por eso tuvo que hace un tiempo atrás estar metida en una clínica de adictos y de alcohólicos, porque aunque tiene millones de dólares, no tiene el prestigio. ¿Cuántas mujeres del mundo tienen yates, pero no tienen prestigio? Han perdido la honra, se han deshonrado con su conducta, con su corrupción en el jet set. Hace muchos años estaba en Cartagena, 1971, y nos fue a buscar al apartamento que estábamos usando en el laguito un chofer, y nos dijo: mire, la dueña de todo esto aquí, donde estábamos, es una millonaria, y está tan aborrecida con su marido, y se jactaba aquel hombre como él, siendo un chofer de carro, de taxi, se acostaba con ella y daba a entender: esa no es nadie. El problema, decía él, es que las pobres les llaman mujeres de la vida porque adulteran en el barrio, y las que tienen grande fama y dinero se montan en un avión, y ella venía en automóvil a adulterar de Cartagena a Barranquilla, y hay algunas que van de aquí a Miami y otras que van de aquí a Nueva York, pero has perdido la honra, aunque no lo sepa el mundo, y por dentro de ti has perdido lo más grande y te sientes devaluada, porque cuando se pierde la honra y la dignidad y la decencia, puedes tener millones, puedes tener Mercedes-Benz, puedes tener mansiones, y eres miserable. María arriesgó perder su honra por agradar a Dios. Y entonces tú dices: yo no voy al Metropol porque pierdo mi honra, allí me van a ver, y aquello queda en el sur de la ciudad, y como queda en el sur de la ciudad, yo no voy a ir allí. Óyeme, y como hay gente tan soberbia que no quieren convertirse en el sur, Dios tiene que ponerle iglesias en el norte, y allá se convierten. Pero después que te conviertas, tienes que sacar la soberbia que hay en tu corazón y estar dispuesto a padecer y a sufrir y echar tu honra y tu prestigio al zafacón para ganar la honra de Cristo y la gloria de Cristo. No puedes seguir siendo la misma arrogante. No puedes seguir siendo la misma persona que eres evangélica hasta el día, cristiana, hasta el día que la amiguita del club te dice: ay, tú estás en eso. Ya tú estás loca como los demás, y se te cae la vergüenza, la cara de vergüenza. Que se le caiga la cara de vergüenza a la vieja ricachona esa, putrefacta, hipócrita, bochinchera. Pero tú, que eres cristiana, en el country club y en el círculo, dije: yo soy de Cristo y no me avergüenzo de esto. Doy testimonio de la gloria de Dios. Sacama Sandaba. Oiga, hermano, yo siento la gloria de Dios. Cristo necesita gente que en la banca y en el gobierno y donde quiera saquen la cara por Él. Aquí hay un montón de gente que se han convertido y tienen miedo de decir que son cristianos. El tiempo de Nicodemo se acabó. Si te convertiste en el norte o en el sur, donde quiera que te ponga Dios, tú tienes que dar testimonio: soy lo que soy, me convertí a Cristo. Y no me importa lo que tenga que padecer. Si me quiere dejar la abuela, si me quiere dejar la madre, que me deje, pero Jehová me recogerá con todo. Oh, gloria a Dios. Siento la vecina, basta, no. Siento la presencia de Dios esta noche. Dispuesta a perderlo todo. Pero dice: yo no quiero perder mi prestigio. ¿Qué prestigio ni cuatro cosas? Si te mueres como estaba, para las pailas del infierno. Ven hoy, tu hogar se está destruyendo.
Tu vida se está arruinando. Busca una iglesia, la que sea, en el norte o en el sur, pero olvídate lo que diga el abuelo Comanchú y Fumonchú, y salva tu alma. Sabes que tu hijo es un adicto. Podrás comprar al juez, pero no puedes comprar la vida. Tu hogar está hecho pedazos y necesitas a Cristo. ¿Cuánta gente hay que me pagarían lo que yo pida para que yo vaya a su hogar a orarle? Quédese con su plata. Yo no voy a ir a su hogar a orarle. Si viene por aquí, le oro. ¿Cuánta gente hay que desearía mandar? Me recuerdo en Cali, Colombia, una millonaria mandaba su limusina a buscarme y le dije que venga a la campaña. No voy a ir a su casa. No me va a comprar. No me va a comprar. Si vengo por ahí, me encuentro con alguien fuera de una campaña y le tengo que orar, voy donde sea. Si el Espíritu de Dios me habla, yo voy donde Dios me diga. Pero no por plata. Porque si Dios me dice que salga de aquí ahora, yo lo he hecho. Yo he agarrado un avión e ido a orarle a una sola persona, pero que Dios me mandó. Pero no por plata. En una ocasión, el general Noriega llamó 40 veces su gente a mi oficina. Me pagaban el avión, mandaban un avión de la Guardia Nacional, porque Noriega me veía como un brujo. Yo lo conocí cuando estaba comenzando, y Dios me usó para orar por él por una migraña, y Dios me usó para profetizarle unas cosas que iban a pasar, y tengo que agradecer que en aquel momento que me querían deportar, no lo permitió, cuando todavía no era el general. Y luego veía en mí un brujo. Yo no soy ningún brujo ni hechicero ni curandero, yo soy un siervo de Dios, y los hombres de Dios no se compran ni se venden. Si me da un regalo, tráigalo aquí. Pero si quiere que yo vaya a buscarlo a su casa, no piense que con el regalo me va a comprar. Yo si voy a un sitio, mire, yo he ido a una casa a orar por un enfermo sin que nadie me pague nada ni me diga nada. Cuando el Espíritu de Dios me mueve, voy a las puertas del infierno. Si tengo que ir. Yo no me rehúso a eso. Y Noriega mandaba aviones, mandaba un avión de la Guardia Nacional, me pagaban hotel, me prometían 20,000 cosas y el Espíritu de Dios me dijo, no vayas a Panamá ahora. Y no volví a Panamá. Hasta hace unos meses atrás, cuando vimos la gloriosa campaña que terminó. Y voy a ver a Noriega ahora. El año que viene tengo planes de ir a la cárcel a verlo, porque amo su alma. Y voy a ir a orar con él. Ahora no me puede dar nada. Ahora no me puede pagar hotel. Y en el hotel que él está, yo no quiero que me lo pague tampoco. Oye, ustedes son un grupo animado. Ustedes me caen bien esta noche a mí. ¿Usted sabe que ustedes me caen bien a mí esta noche? Me caen muy bien ustedes. Hoy me liberé de la corbata. Hoy ando sin corbata. ¿Qué se creen estos pastores aquí? Que ellos son los únicos que pueden venir aquí sin corbata. No, me liberé de corbata. De lo que no me he liberado de la barriga, pero de lo demás sí. María. María da el ejemplo de sacrificio. El ejemplo de los cristianos primitivos, dispuestos a perder el palacio, dispuestos a perder el empleo, dispuestos a perder el respaldo de la gente. Yo pudiera tener respaldo de montones de gente si yo me sometiera a sus ideas. Pero yo no quiero el respaldo de la gente solamente. Yo quiero el respaldo de la gente sin comprometer el respaldo de Dios. María, dispuesta a sufrir. En esta noche, si tú quieres seguir el ejemplo de María, tienes que estar dispuesta a servir a Dios en las buenas y las malas. ¿Sabe lo que es María? Con la gente cada vez que caminaba por la calle. Ahí va. ¿Quién sería el que llenó esa barriga? Ahí hay algo raro. Y esa mujer ahí, fiel a Dios. Hay gente que no aguantaría en lo que aguantó María. Aquí hay gente que la noche que le tocan el pie, le pisan el pie, ya no vuelvo más el evangelio. La noche que le dan un tubazo con la palabra, ay, a mí no me gusta ese mensaje, ese hombre está prejuiciado. Yo no vuelvo más al estadio, pues no vuelva nada. Cállese para la casa a dormir.
tiene que servirle a Dios, dispuesto a padecer. Eso fue lo que hizo grande la iglesia colombiana. La iglesia en Colombia es grande porque hubo un pueblo, hubieron pastores que sembraron el evangelio en Colombia desde el norte de Santander, el sur de Santander, Barranca Bermejo, Bucaramanga, Cúcuta, Neiva, Popayán, Tunja, Cali, Miraflores, Antioquia, Caldas, en todos los rincones desde Barranquilla hasta las alturas de Manizales, por toda la cordillera, hubieron mujeres y hombres que sembraron con sangre, sembraron con sacrificio, perdieron no solo sus casas, perdieron sus vidas, y si ese espíritu no se recobra, el futuro de la iglesia, el poder de Dios en la vida de los que están dispuestos a padecer por Él. Llevo 34 años, he sido difamado. Me han dicho buscón, me han dicho apóstata, me han dicho ecuménico, sin saber ni lo que la palabra significa. Me han dicho político, me han dicho estafador, me han dicho adúltero, me han dicho homosexual, me han dicho todo lo que le da la gana. Pero yo vivo como María, dispuesta a padecer. Y María lo que decía era, si Dios sabe la verdad, ¿qué me importa a mí lo que digan los demás? No me importa lo que usted crea de mí, crea lo que le dé la gana de mí, si Dios me ama. Y eso es lo que María le decía, digan de mí lo que quieran, ¡ay, Solaja Maya! Bueno, todavía no hemos terminado el mensaje de la verdad de María. Estamos hablando de por qué Dios la escogió. 4. Aquí es donde vamos ahora. María era santa. Santa por dentro y por fuera. Esta es la parte dura. Santa por dentro y por fuera. Vamos a hablar de la santidad de María. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes y me la van a contestar esta noche. La santidad de María no empezaba con la ropa. La santidad de María empezaba con su vida dentro. Se puede ser santo por fuera y ser un diablo por dentro. Pablo dice de los últimos tiempos que habrán gente con apariencia de piedad, mas negarán la eficacia de la misma. En Puerto Rico hay una secta que se llama la secta de los mitas. Yo estaba en el aeropuerto de Maiquetía, Caracas, hace unas 2 semanas atrás, y al lado mío había un grupo de mujeres. No tenían un poco de polvo, no tenían pintura, no tenían nada, los trajes le llegaban allá abajo, pero tenían un espíritu de error demoníaco, idolatrando a una mujer como una diosa, a la diosa Mita en Puerto Rico. Si usted los ve, parecen pentecostales. Es decir, que tiene que haber algo que sea más que por fuera, tiene que haber algo que empiece por dentro de verdad, porque el mono se puede disfrazar de lo que le dé la gana. Y hay gente que tiene una apariencia de ser santo. Ahora, ¿de qué le vale? Vamos a hablar primero de esa santidad interna. ¿Qué significa una santidad interna? Significa libre de envidia, libre de celos, libre de rencores, libre de amargura y de odios, de venganzas y maquinaciones. Significa que esa santidad se va a reflejar en la mirada, se va a reflejar en la palabra. ¿Cómo puede una mujer decir, aunque tenga la ropa hasta abajo y sea lo más santo que sea en fuera, que tenga una lengua que llegue de aquí al Magdalena, despellejando y difamando a todo el mundo, sin evidencia o con evidencia, sin compasión, decir que tienes la santidad del Espíritu Santo? Si tienes la ropa que te llegue hasta el piso y el pelo que te llegue hasta las espaldas, pero tienes la lengua que llega hasta el Magdalena, eres una pagana, eres una impía y tienes que arrepentirte delante de Dios. Siento corazón. Yo conocí a una mujer que parecía la mujer más santa en el vestir, pero su misión era llegar a las iglesias y llevarse un hombre cada rato distinto que no era de ella. Adúltera. Si tu corazón es adúltera, la santidad no te vale de nada. La santidad de afuera. Si eres avarienta por el dinero,
dispuesta a mentir, dispuesta a robar, dispuesta a hacer trampas por conseguir un puesto. No importa que te vista de hábitos rojos, blancos, azules, o te lo ponga en la cabeza. No se es solamente hija de María con la ropa que se pone, los hábitos que usas. Hay que ser hija de María con la realidad de los hábitos espirituales, de santidad interna que tenía María. María no andaba difamando a nadie. María no andaba codiciándole el marido a nadie. María no andaba viendo pornografía. María era moral. Vamos a hablar de esto. ¿Estaría María anoche remeneando el cuerpo en las calles de Barranquilla, sí o no? ¿Lo estaría haciendo María? ¿Estaría María bailando un merenguito allí seduciendo a los hombres y bebiendo ron anoche para celebrar su aparición? Claro que no. ¿Haría María eso? ¿Permitiría María que mientras la gente se muere de hambre en Santo Domingo le levanten un templo con puertas de oro? ¿Sí o no? ¿Permitiría María que una nación se paralice completamente en su honor mientras se desanga y vive la nación dividida por los corruptos que trafican en el dolor humano, vendiendo droga y difamando la honra de los buenos colombianos trabajadores? No hay que paralizar el país a prender velas a recibir a María. Lo que hay es que paralizar la poca vergüenza que deshonra la imagen de santidad de María en este pueblo y en otros pueblos del mundo. Si María hubiera estado anoche en Colombia, le hubieran dado vómitos y náuseas. Hubiera rechazado la hipocresía, porque ser santo es ser sincero y no hipócrita. Anoche la gente bebiendo aguardiente y cerveza y bailando y adulterando los moteles llenos de velatas y orgías en honor de María. Hipócritas. Que vayáis el domingo a honrar a María, a la misa o al culto, y después tiráis por el piso la santidad y la moral de María. Te has hecho rico del narcotráfico y le levantas una imagen a María. Y si tú eres el sacerdote y coges el dinero, si eres el pastor y coges ese dinero para levantar la iglesia sabiendo que viene de ahí, tú eres deshonesto, porque ese dinero no lo limpia Dios. No lo va a limpiar Dios. Vete si quieres de aquí. La nueva teoría está dentro. Curas y pastores evangélicos diciendo que Dios, sabiendo, dicen que si Dios le da $1 millón del narcotráfico, Dios lo limpia. ¿Cómo la van a ver los hombres? De mujeres que después que están en bikini van a predicar la palabra. No les juzgo su salvación, pero la mujer tiene que andar como anduvo María. Si se baña, báñase en una parte allá con su familia. Si se desnuda, desnúdese para el marido. Pero tampoco tiene vergüenza el hombre. José nunca anduvo enseñándole la desnudez de María a nadie. No la hizo. Pero vamos a entrar en la parte final ahora. Yo respeto a María, pero hay unas cositas que el otro extremo ha llevado de María que yo no puedo aceptar. María, número 1, no era la madre de Dios. ¿Qué ha dicho? No. Si era madre de Dios, tenía que ser primero que Dios. Y a Dios no lo parió nadie. ¿Cómo vas a decir que María es madre de Dios? Ah, no, porque llevó al Hijo de Dios. Ah, llevó a Jesucristo. Pero María no tuvo. Dios no es un hombre con órganos sexuales. Dios creó la vida en su vientre. Y de lo que María es parte, es de la parte física de Jesús. Jesús tenía 2 naturalezas, una divina, que esa existió desde el principio, y una naturaleza humana. María era madre de Jesús, el hombre, pero no era María la madre de Dios, porque esa parte divina de su naturaleza
existió. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo respeto a María como la madre de la parte humana, pero María no es madre, no es madre de Dios. Dios no tiene madre. Así como suene feo, Dios no tiene madre. Dios fue y Él será. ¿Cómo yo voy a decir que María es madre de Dios? Un disparate. 2. ¿Cómo es posible que yo me levante a las 4 de la mañana a prenderle velas a María para recibirla? Aquí y en todo Colombia. Oiga bien. ¿Cómo es posible que se aparezca allá en la Altagracia, la Guadalupe, la Caridad del Cobre, y se aparezca bajo diferentes nombres y diferentes manifestaciones? ¿Cómo es posible que yo le enseñe a ustedes a orarle a María y a pedirle a María, si eso va contra los principios totales de la Biblia? Si María puede contestar la oración de 50 millones de colombianos, si María puede contestar las oraciones de todos los seres humanos de Colombia, Venezuela y del mundo entero, ¿para qué necesita Dios? Entonces ella es Dios. Porque al decir que María oye las oraciones de todos, es decirle que ella es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y el único que es omnisciente que lo sabe todo, el único que es omnipresente que está en todos sitios, y el omnipotente es solo Dios. Solo Dios. No se le puede atribuir a María los dotes y atributos de Dios. Y si usted dice que todo el mundo le pide a María y María lo oye, usted está enseñando una herejía. María no cree en eso. Nunca María dijo que oraran a ella. En las bodas de Canaán, en el libro del Evangelio según San Juan, María dijo: haced lo que mi hijo os diga. María no dijo: préndame vela. María no dijo: pídanme a mí. Dijo: pídanle a mi hijo, pídanle a Él. Él es el que es todopoderoso, Él es el que está en todo sitio, Él es el que tiene la gloria, Él es el que tiene la salvación. Es una blasfemia de un pueblo orarle a María y decirle a sus hijos que le pidan a la Santísima Virgen, porque ella no le va a oír, porque ella no puede oír todas las cosas, porque ella no es Dios. Y hacer eso es atribuirle la divinidad a María. María no es la reina de los cielos, la Biblia no dice eso. La Biblia no habla de la Inmaculada Concepción. La Biblia no dice que María estaba libre de pecado. La Biblia dice que María dijo ahí lo leí en el capítulo 1 de Lucas: Dios, mi alma se engrandece en ti, mi Salvador. Ella llamó a Cristo su Salvador. María reconoció que era una pecadora como todos los demás y que necesitaba la salvación como todos los demás. ¿Cómo voy yo a pedirle a María que me perdone cuando María dijo: mi alma se regocija en ti, mi Salvador?